La semana pasada escuchamos una historia que definitivamente nos inspira a conquistar y a sostenernos por medio de la fe. Pero todos tenemos nuestras propias historias y son las que más nos importan. Todos enfrentamos esos momentos de triunfos y conquistas, pero también momentos de tomar decisiones difíciles, situaciones dolorosas y tiempos de incertidumbre. Como en la historia de la semana pasada, cuando decidieron casarse siendo tan jóvenes, sin un trabajo estable y con su familia en contra, o años después cuando empacaron todo para mudarse a Veracruz con 3 hijos pequeños sin saber qué les esperaba. Y seguro hubo momentos en los que se preguntaron lo mismo: ¿en qué estamos parados realmente? Porque cuando el entusiasmo se acaba y las emociones cambian, se necesita algo más firme debajo de los pies. Esa pregunta sobre qué estoy parado no se resolvió con más esfuerzo ni con más ánimo. Se resolvió cuando entendieron que la fe no era el sentimiento que lo sostenía, sino el fundamento que ya estaba puesto, aunque no siempre lo sintieran. Todos construimos nuestra vida sobre algo, lo pensemos o no. Para unos es el éxito profesional, para otros la opinión de la gente, la salud, el dinero o una relación. Y funciona hasta que algo pasa y deja de funcionar. La empresa Ipsos de investigación de mercados hizo un estudio a nivel global y encontró algo muy revelador. Los países más felices del mundo comparten 3 valores muy presentes en su cultura: la salud, la familia y Dios. Pero descubrieron algo todavía más interesante. Puede faltar la salud o la familia y seguir siendo feliz, pero si falta Dios, ya no. Porque la felicidad completa es paz con el pasado y esperanza en el futuro, algo que solo una relación con Dios puede sanar y proveer realmente. Y prácticas como creer, ser generoso, la oración, que son elementos de relación con Dios, han demostrado clínicamente que dan más satisfacción, esperanza e incluso calidad de vida. La esperanza que quiero dejarte antes de seguir es esta: ¿sobre qué está parada tu vida en este momento? ¿Aguantaría una tormenta real? Esta es una plática de fe, pero hoy la quiero abordar en un sentido un poco diferente del que escuchamos la semana pasada. Hoy quiero hablar de la fe como el cimiento que sostiene tu vida, la sustancia que la rodea y que le da sentido y destino al todo en tu vida. Pero sobre todo voy a abordar la fe como un ambiente divino en el cual puedes sostenerte. Y quiero hablarte de 6 fundamentos no religiosos sobre la veracidad de Dios y la fe. Y el primero es este: el diseño. Valores que se descubren, no se inventan. Mira, la existencia de Dios se evidencia en la existencia de valores absolutos, como la moral, el orden, la belleza, el amor, incluso las matemáticas y otras ciencias. Tan simple como el hecho de que existe lo positivo y lo negativo. Y ninguno de estos valores serían posibles sin pensar en un diseñador. Son externos a nosotros, objetivos porque los podemos comprender y son preexistentes al ser humano. Por eso son cosas que se descubren y no se inventan. Y Dios las puso ahí. Y Pablo lo declara de esta manera: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Mira, la creación misma es la manifestación de un orden superior, supremo y totalmente organizado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es objetivo y ninguno de nosotros podemos entenderlo del todo precisamente porque es Dios. Si lo pudiéramos entender totalmente, no sería Dios, pero Él mismo nos ha permitido entender algunos aspectos de su ser, especialmente los que alimentan y sostienen nuestra existencia óptima. El segundo punto es este: pensar antes de sentir, una fe con fundamentos. Mira, San Agustín, el filósofo y clérigo, lo explicó con precisión y él dijo esto: creer es pensar con asentimiento. En latín sería credere est cum ascensione cogitare, ¿ok? Creer no es yo siento esto, yo siento lo otro, no, no, no. Creer es pensar primero, decidir, razonar. Dios nos invita a cuestionar. No somos llamados a tener una fe ciega. Eso es un engaño de la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad es débil y no puede ser confrontada. No resiste la confrontación porque de inmediato se desmorona. Pero la fe es todo lo contrario. Entonces, primero se piensa y después se siente.
Mira, el autor de la carta a los Hebreos lo dijo de esta manera: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y el texto griego usa la expresión creer que Él existe. No es un sentir que Él existe, es una convicción razonada que antecede a la búsqueda. La tercera cosa, el tercer argumento es la necedad de la incredulidad, un tema de voluntad, no de entendimiento. La gente que no cree en Dios muchas veces no lo hace por falta de entendimiento, sino por falta de voluntad. Ya mencioné que es imposible entender a Dios, entonces la incredulidad cae en el espacio de la voluntad. Como no quieren depender de Dios, simple, no les conviene creer. Y a esto se le llama el ateísmo de las fisuras, porque tú puedes presentar todos los datos y la persona no los analiza, solamente busca la grieta para rebatirlos. Y esa actitud ni siquiera es científica, mucho menos racional, es pura necedad. Mira, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Y Pablo nos lo vuelve a mencionar de esta manera: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. La frase traducida como inútiles razonamientos no describe a alguien sin inteligencia, sino a alguien que vive como si Dios no existiera, aunque la evidencia esté totalmente delante de él. El cuarto pilar de la fe es la ciencia no contradice a Dios, lo confirma. No creer que Dios existe es para muchos hombres de ciencia absurdo. Mira, la física, las matemáticas y la biología imponen la existencia de un diseñador. Max Planck, padre de la física moderna y fundador de la teoría cuántica, afirmaba esto: la ciencia llevada hasta el fondo impone a Dios. Werner Heisenberg, premio Nobel de Física, decía esto muchas veces en sus conferencias: el primer trago de las ciencias naturales te volverá ateo, pero en el fondo de la copa encontrarás a Dios. Y aquí hay un dato impresionante. En 131 años de la ceremonia del premio Nobel, desde 1895 hasta el 2026, el 65% de los galardonados han sido cristianos practicantes y el 90% se han identificado con alguna forma de fe, y solamente el 10% de los premiados han sido ateos, y en su mayoría no fueron los premios de ciencias, fueron como premios de paz y fueron como premios de literatura. Pero ¿a qué estoy llegando? La ciencia bien entendida no te aleja de Dios, al contrario, te apunta a Él. Ahora, el quinto principio, el quinto fundamento es Dios no se impone, la libertad es la condición del amor. Ok, ¿cómo te sientes cuando uno de tus hijos, sin que se lo pidas, te da un beso? No es lo mismo cuando tú se lo pides, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Si se impusiera y no nos dejara amarlo por voluntad propia, ese amor no tendría el mismo valor, porque Dios no se impone. De hecho, toca la puerta, pero no la derriba. Jesucristo le dijo en el Apocalipsis al apóstol Juan esto: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús nunca va a entrar a la fuerza y respeta tanto nuestra decisión hasta el punto de darnos opciones, como en el Antiguo Testamento. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Ok? Mira, el sexto punto es muy interesante. El fundamento: Cristo es la roca que no se mueve. Todo lo anterior, el diseño, la razón, la incredulidad respondida, la ciencia, la libertad, apunta a una sola conclusión: la fe no es un accesorio de la vida, es un fundamento. Un fundamento no se nota cuando todo está en calma, se nota cuando llega la tormenta. ¿Recuerdas la historia que contó Jesús acerca de los dos constructores? Recuerda esta parte. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca.
La palabra griega para cimiento es themelios y literalmente significa lo que se coloca primero y sostiene todo el peso de la estructura. Pablo lo dijo de esta manera, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ahora, antes de cerrar, la semana pasada fuimos inspirados a creer que Dios tiene el control de nuestras vidas y ponemos nuestra confianza en Él. Que habrá momentos de decisiones difíciles, pero que si somos obedientes, Dios siempre tiene el control. Pero hoy quiero presentarte la fe no solo como creer en medio de una decisión o situación, sino como el fundamento que puede sostener tu vida. Y hoy te invito a dar unos pasos concretos para incrementar tu dependencia y tu relación con Dios. El primero es este: no le temas a las preguntas difíciles de tu fe. Mira, escribe una duda honesta que tengas sobre Dios y busca en su palabra, en un buen libro o con alguien maduro en la fe. Busca una respuesta pensada, no solamente una emoción tranquilizadora. En segundo lugar, haz un inventario honesto de dónde estás buscando tu felicidad hoy. ¿La estás buscando en la salud, en el dinero, en relaciones, en logros? Mira, ninguna de esas cosas está mal, pero ninguna tiene la fuerza para sostener sola el peso de una vida. En tercer lugar, examina tus propias fisuras. Hay áreas donde preferirías no profundizar porque tendrías que cambiar de conducta si aceptaras o reconocieras la verdad. Mira, sé honesto contigo mismo y en oración esta semana hazlo. Y en último lugar, identifica hoy sobre qué estás construyendo realmente tu vida. Si no es Cristo, este es el momento de mover los cimientos, no cuando ya esté la tormenta encima de ti. Quiero darte 3 preguntas para que puedas comenzar a pensar y comentarlas con alguien cercano. De hecho, quizás hoy mismo con tu familia mientras comen juntos. La primera es esta: ¿estoy construyendo mi vida sobre convicciones pensadas o solamente sobre lo que siento en el momento? La segunda es: ¿busco honestamente la verdad o busco razones cómodas para no comprometerme con Dios? Y la tercera, si hoy llegara la tormenta, y mira, creo que esta es muy importante, si hoy llegara la tormenta, ¿mi casa está sobre la roca o sobre la arena? Esto no es una tarea que se hace en soledad. Como familia de fe, como iglesia, podemos comprometernos a examinar juntos nuestros cimientos, a sostenernos unos a otros cuando llegue la tormenta de alguien más y a recordarnos mutuamente en los días grises que la roca sigue firme aunque nuestras emociones no lo sientan así. La invitación de hoy no es solamente individual, es que como comunidad decidamos edificar sobre el mismo fundamento para que cuando venga la lluvia sobre cualquiera de nosotros haya otros ya parados sobre la roca, listos para sostenernos. ¿Por qué? Porque la verdadera fe no es un salto al vacío, es pisar sobre roca firme.